Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a leer para ustedes de los versículo 1 hasta el versículo 17. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Seguimos estudiando del Evangelio de Juan, cómo el Señor ha consolado a su pueblo, a sus hijitos. Él pronto irá a la cruz y después irá al Padre. Él les ha consolado con sus maravillosas promesas y les ha hablado de las moradas eternas que Él preparará lugar para ellos. También les ha dicho que hay un único camino al Padre, es Él mismo. La verdad y también la vida. Les ha dicho que Él es el yo soy, consuelo para su pueblo. También les ha dicho que si ellos creen en el Padre, crean en Él, porque son uno. Las mismas palabras del Padre son las del Hijo, y las obras del Padre son las obras del Hijo. Bien, la semana pasada nosotros vimos cómo el Señor también consoló a su pueblo, haciéndoles ver que el poder de Cristo estaría en ellos para hacer obras aún mayores en alcance de las que había hecho el Señor Jesucristo. También les consoló de una forma maravillosa al recordarles que les ha dado un medio para hablar con Él, la oración. La oración en el nombre de Cristo, que será contestada cuando sus discípulos oren conforme a la voluntad y en los propósitos del Padre. Y nos dio guía para poder hacerlo, sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquellos que oran conforme a la voluntad del Padre, conociendo su palabra, conociendo la voluntad del Señor, tienen del Señor esa bendita promesa que Él escuchará esas bendiciones y contestará todo aquello que sea para la gloria de Dios y edificación de su pueblo. Pero hoy el Señor nos mostrará una consolación más. Nos ha mostrado muchas durante todos estos días, y el corazón del creyente es como alguien que diría: Señor, me has dado tanto y todavía me vas a dar más. ¿Todavía tienes algo para mí?
Sí, tengo algo más para ustedes. El corazón duro, el corazón que no está agradecido, el corazón que no ha conocido a Cristo, puede llegar a decir como Felipe: Señor, nos hace falta algo más. Pero el que está en Cristo lo tiene todo. No necesita nada más, lo tiene todo. Hoy el Señor nos consolará una vez más, porque estaremos hablando de la promesa del Espíritu Santo. También el próximo domingo estaremos hablando acerca de esto. Entonces, es la promesa divina para su pueblo, el consuelo del Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar tratando básicamente en el versículo 16. Y más la otra semana estaremos profundizando parte del 16, pero más el 17. Y el versículo 16 comienza así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En primer lugar, veremos el ruego divino por la presencia del Espíritu. Cristo ha estado con sus discípulos durante 3 años. Aunque el Señor Jesucristo vivió 33 años en este mundo, se humilló, el Hijo eterno, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado, viviendo 33 años, solo de esos 33, solo 3 años estuvo con sus discípulos, pero en esos 3 años los cuidó, los protegió, los alimentó, los guardó. Fue todo para ellos. Ellos tuvieron una maravillosa promesa de Dios en medio de ellos. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, su proveedor. No les faltó absolutamente nada. Pero ahora el Hijo de Dios, Jesucristo, va a ir a la cruz y va a volver a su Padre. Pero antes de salir de este mundo, ha determinado una bendición de consuelo para su pueblo, para siempre. Y debemos considerar en esto, ¿qué es lo que Dios da a los suyos? En Juan capítulo 17, versículo 7, leo para ustedes, dice el Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. He aquí un lenguaje del cual nosotros debemos tener mucho cuidado cuando lo leemos y cuando lo interpretamos. Tanto en esa palabra, y yo rogaré al Padre, como en este versículo que nosotros acabamos de leer, que dice: yo os lo enviaré. Ya que cuando el Señor Jesucristo dice que rogará al Padre y que enviará al Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo es un esclavo o un subordinado del Padre y del Hijo. Esto no es así, porque el Espíritu Santo es Dios, así como el Hijo es Dios, así como el Padre es Dios. Hay una relación en la Trinidad que es un misterio para nosotros, pero hay cosas por la Escritura que nosotros sabemos y entendemos hasta donde el Señor nos ha dado revelación, y debemos de creerlas porque así están en la palabra de Dios. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado del Padre eternamente, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso es el orden divino que encontramos en las Escrituras. Por eso al Espíritu Santo se le llama, en muchas ocasiones, la tercera persona de la Trinidad, por esa relación que hay ahí, pero no porque uno sea subordinado al otro, o porque sea más Dios o menos Dios. Es el mismo Dios divino y eterno, con los mismos atributos. No hay un grado de autoridad entre ellos, sino esas relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, se establecen por esa relación. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando nosotros lleguemos a Juan capítulo 15, versículo 26, vamos a estudiar específicamente qué
Es lo que entendemos por esa palabra de procedencia del Padre y del Hijo. Pero vamos a esperarnos para llegar ahí y para estudiarla con calma, porque hay mucho para nuestras vidas. Pero debo dejar claro que en ningún momento hay una voluntad diferente en la Trinidad o algún grado de subordinación o de obediencia entre uno y el otro, o que uno sea mayor que el otro. Es el mismo Dios glorioso con los mismos atributos. Es un solo Dios que existe en tres personas. Y nosotros debemos apreciar el gran amor de nuestro Señor al hacer este ruego al Padre. ¿Por qué? Dice, y yo rogaré al Padre. ¿De qué nos está hablando? Nos está diciendo que hay uno. Solo hay uno que tiene esta autoridad y es el Hijo. Solo el Hijo puede llegar delante del Padre y el Padre contestar tal petición porque es una misma voluntad. El Espíritu Santo no es dado a los hombres porque estos paguen por él. Es algo divino, es algo de Dios que Dios lo da en su misericordia y en su bondad. Ningún hombre puede tratar de tomarlo o arrebatarlo. Es Dios quien da su Espíritu a quien Él quiere. La Biblia nos cuenta de un hombre en el libro de Hechos que se llamaba Simón, que supuestamente se creía creyente. Quiso engañar a los discípulos y en un momento él llegó a decir: denme de ese poder para que yo lo tenga. Ay, ¿cuál fue la amonestación de los apóstoles a este hombre? Dura. Hombre lleno de amargura y de maldad, porque creía que el poder del Espíritu Santo se podía comprar con dinero o adquirir de forma humana. No, es algo de Dios y es algo que procede de Dios nada más. Pero también debemos de asombrarnos del gran amor del Padre y del Hijo al enviar su Espíritu a morar con su pueblo para siempre en este mundo caído. Los discípulos tuvieron la presencia física de Cristo, como les dije, por 3 años. Pero la presencia real y permanente del Espíritu Santo ha estado por más de 2000 años con su pueblo, con su iglesia. Y esto no significa que antes de eso no estuviera. No es así. El Espíritu siempre ha estado con el pueblo de Dios. Pero ahora, después de que Cristo resucitó, el Señor envió su Espíritu Santo de una forma muy diferente y para siempre. Nosotros disfrutamos de esa bendición. El Señor estuvo con sus discípulos por 3 años, pero el Espíritu Santo ha estado con su iglesia para siempre y estará para siempre. Esto es una tremenda bendición. Le pertenece a cada uno que ha creído en Cristo. Le pertenece a cada uno que ama a Cristo. No importa si es grande o pequeño, viejo o joven, mujer u hombre. Es el Espíritu del Señor con cada uno de los redimidos. No es porque yo sea pastor. No es porque aquel sea diácono. No es porque sea hombre o mujer. Es dado a todo aquel que cree. Gran amor de nuestro Señor. En Juan 7:39 dice: esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando interpretamos la Escritura y vemos pasajes o frases como estas: y yo rogaré al Padre. Ahora veremos el Espíritu Santo, persona y Dios mismo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Algo que debemos estudiar y aprender. Para los que han tenido oportunidad de estudiar un poquito de la historia bíblica, hay algo que se llama el credo niceno, que data del año 325 después de Cristo. Muy nuevo. El cual tiene verdades fundamentales para los creyentes, las cuales ellos han creído por siglos. Y en una parte de ese credo dice lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Eso es algo que ha creído la iglesia de Cristo por todos los siglos. Dijo el Señor aquí en este pasaje en Juan 14, y os dará otro consolador. El Espíritu Santo sería enviado a su pueblo y Cristo lo llamó así, otro consolador. ¿Qué quiere decir eso? Para el idioma español, cuando nosotros decimos otro, ¿qué significa? Diferente. Pero el idioma en que fue escrito esto, el griego, ese griego antiguo, ese griego clásico, había una riqueza en las palabras. Y había palabras para cada cosa. Y este otro significa algo diferente a lo que nosotros entendemos. Porque había otra palabra. Y quiero explicarlo. La palabra griega que aquí se usa es la palabra griega alos, que se refiere a otra persona de la misma clase. Vamos a buscar un momento Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24. El Señor está enseñando acerca del reino de los cielos. Y el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora vámonos para el versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, y ahí está, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante. 3 parábolas, pero todas tienen el mismo sentido, hablar del reino de los cielos. Ese es el sentido. Algo que es de la misma clase, del mismo sentido. Tenían la misma enseñanza, no diferente. El griego usa otra palabra para indicar entonces otra categoría diferente. Es la palabra eteos. Eteos. Vamos a buscar Hechos capítulo 7, versículo 18. Esta predicación tendrá un poco de búsqueda en la Biblia, porque tiene enseñanza en esto que necesitamos tal vez repasar o aprender en algunos casos. Hechos capítulo 7, versículo 18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ese otro es la palabra eteos. Otro rey totalmente diferente. De eso es lo que se trata. Significa de una naturaleza distinta, algo diferente. Al saber estas cosas en el idioma original es algo muy importante para nosotros, porque cuando dijo Cristo que Él enviaría otro consolador, no estaba diciendo que enviaría a alguien diferente de Él, sino a alguien exactamente como Él. Y eso es un gran consuelo para nosotros. Al salir de este mundo, el Señor no dejó a su iglesia con menos o con falta de algo. Tenemos por el gran sumo sacerdote que es Cristo su misma esencia en medio de su pueblo. Y también nos indica esto, que el Espíritu Santo es Dios. No es menos Dios o más Dios, sino que es Dios mismo. Y nosotros más adelante veremos unos pasajes que nos ayudan con esto. Es de la misma esencia de Cristo, por lo tanto debe ser una persona. El Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Una persona tiene intelecto, tiene conocimiento, tiene afectos. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 30.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Una fuerza no se puede contristar. Hay sectas que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Tengo años de trabajar en electricidad y nunca he podido contristar una línea de 480 voltios. Nunca. Solo una persona puede ser contristada. Es una persona, el Espíritu Santo. No es un poder o una fuerza. El Espíritu Santo enseña. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Solo una persona puede enseñar. Una fuerza no lo hace. Convence. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo aquel que es una persona puede hacer o tener tal capacidad. El Espíritu Santo investiga, habla, testifica, ordena, revela, crea, intercede, resucita a los muertos. Todas estas cosas solo las hace alguien que es una persona y una persona divina. Además, usted no puede mentir a una fuerza. Vamos a buscar Hechos capítulo 5, versículo 3. Ananías y Zafira, dos personas que estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia de Cristo. Habían mentido. Y Dios revela al apóstol Pedro lo que han hecho. Y entonces, dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Solo a una persona usted puede mentir. Ni blasfemar. Usted no puede blasfemar un poder o una energía. Podría decir cosas cuando usted recibe una corriente muy alta y se asusta y grita. Pero solo aquel que es una persona puede recibir una blasfemia y tener las consecuencias de haberlo hecho. Dice Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Dios. Se le dan nombres divinos. Leo para ustedes Ezequiel 11:24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Eso está en Ezequiel 11:24. El Espíritu de Dios. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. La misma fórmula bautismal nos revela eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo un nombre, un solo Dios. Títulos divinos. El Espíritu Santo es Dios. Se le dan perfecciones divinas, como la eternidad. Dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno, no un espíritu creado,
No como nosotros que somos creación de Dios. No, el Espíritu eterno. Omnisciencia, aquel que todo lo sabe. Vamos a buscar 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién sabe las cosas del hombre? ¿Quién puede penetrar a lo profundo y conocer las cosas que hay en el hombre? ¿Quién? El Espíritu de Dios. La omnipresencia, eso es que está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En todo lugar, solo aquel que es Dios puede hacer esto. Y la omnipotencia sin límite de poder. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La resurrección de los muertos. Busquemos Romanos capítulo 8 versículo 11. Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué tenemos seguridad de que este Espíritu Santo tiene poder para levantar nuestras vidas muertas en pecado? Porque levantó a Cristo. Ese mismo poder que actuó en Cristo es el que actúa en todos aquellos que son levantados para vida. Se le atribuyen honores divinos. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Honores divinos, Él es Señor. Mire, nos puede dar buen rato aquí estudiando acerca del Espíritu Santo. Pero creo que todos estos versos son suficientes para dar una explicación clara de que el Espíritu Santo es por un lado una persona y por otro lado es Dios. No es una fuerza. Es Dios. Así que cuando Cristo dijo, otro consolador, estaba dándose a sí mismo, como el apóstol Pablo dijo, porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:19. El Espíritu de Cristo. A través de los tiempos hay muchos que han negado la deidad y la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo se presenta? Los modalistas, que han dicho que en el Antiguo Testamento era el Padre, que en los Evangelios Jesucristo, y que después de Pentecostés ahora la iglesia vive en el Espíritu Santo. Presentan a Dios en diferentes tiempos y formas, pero Dios es uno solo. Un solo Dios. Esto muchos presentan es antibíblico y destruye las relaciones en la Trinidad. Aleja a Cristo de nosotros como nuestro intercesor ante el Padre y se centra solamente en el Espíritu Santo. Ese tipo de iglesias que enfocan todo su culto en el Espíritu Santo se han olvidado de que la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Nosotros hemos visto enseñanza de ese tipo en muchas que se llaman iglesias. Destruyen la expiación y la salvación porque alejan a las personas de Jesucristo como su único Salvador. Además, el Espíritu Santo nos hace glorificar a Cristo. El modalismo
da una exclusividad al Espíritu Santo y no al Señor Jesucristo. También nosotros tenemos los testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová. Porque si fueran testigos de Jehová no harían eso y lo que hacen. Y no los podemos llamar hermanos. Sigue la enseñanza de un hombre llamado Arrio, el cual fue condenado en el concilio de Nicea en 325. Porque ponen a Jesucristo y al Espíritu Santo como cosas creadas, como una fuerza o un poder, y a Jesucristo como un ángel. Nunca podemos creer tales enseñanzas. Ellos necesitan arrepentirse porque están en total oscuridad. Y todos los que siguen esta enseñanza también viven en oscuridad y tinieblas. Gracias a Dios por todos aquellos que han sido rescatados de estas sectas. El otro consolador prometido. Y yo rogaré al Padre para que Él envíe ese otro consolador. La palabra consolador es la palabra griega parakletos, que significa literalmente alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Aunque Cristo habló de Él como alguien que está con nosotros, que mora con nosotros y estará con nosotros. Aquí el significado va más allá de alguien que está a su lado. Muchas veces nosotros pensamos en consolación en alguien que nos hace cariño en la espalda, ¿verdad? O de alguien que nos escucha cuando tenemos problemas, o alguien que llega a quien nos abraza. Pero eso, el Señor habla de ese consolador, va más allá de ese débil entendimiento que podemos tener de la palabra consolador y de la obra del Espíritu Santo. Sus significados van desde exhortador, intercesor, alentador, abogado y defensor, como aparece en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Sí, el Espíritu Santo como un abogado. ¿Cómo nos consuela el Espíritu Santo? ¿Cómo nos consuela? Cristo se llamó a sí mismo Maestro, el único y verdadero Maestro. El Maestro que los guía, el Maestro que les enseña, el Maestro que estuvo con su pueblo y les dio la interpretación correcta de las palabras del Padre. Pero ahora Cristo se va a su Padre. ¿Quién les enseñaría las cosas? ¿Quién les ayudaría en este mundo, a esos discípulos que estarían aquí en este mundo caído? El Espíritu Santo consuela a su pueblo como un maestro en medio de este mundo caído. La Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad sobre Cristo. Es interesante, y nosotros vamos a ver esto la próxima semana, pero es interesante que los discípulos no entendieron muchas cosas que pasaron con Cristo hasta después que Cristo resucitó. Y se acordaron de las palabras de Cristo. Y comenzaron a sacar pasajes de la Biblia que se referían a Cristo. Esto dijo el profeta, como la Escritura dice. Esos testigos fieles de Cristo comenzaron a escribir este maravilloso libro. Así como los profetas habían escrito las palabras de Dios, Dios determinó a testigos fieles, inspirados por ese Espíritu Santo, para que nosotros tengamos hoy la verdad de Dios. Y si usted tiene una Biblia en su mano, usted tiene la verdad de Dios ahí. Tiene la verdad maravillosa del Señor. ¿Cómo lo harían? Sería el Espíritu Santo su maestro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un ministerio que nosotros tenemos hoy del Espíritu Santo. Y hay un ministerio que fue del Espíritu Santo para esos hombres fieles, el de inspirarles, para que ellos pudieran escribir las palabras de Dios, siendo usados en su humanidad para escribir las cosas santas de Dios. Y nosotros tenemos aquí esa verdad.
Pero nosotros tenemos hoy un ministerio del Espíritu Santo en medio de nosotros, que es el ministerio de la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos entender la palabra de Dios. Porque el hombre natural no puede comprender las palabras de Dios, a no ser que el Espíritu de Dios esté en él. Una persona sin el Espíritu Santo podría leer este libro nada más como un libro de historia. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, ve en este libro, ¿a quién? A Jesucristo. Cuando el Señor resucitó camino de Emaús, se encontró con aquellos discípulos tristes por las cosas que habían sucedido. Y Cristo les abrió la Escritura, pero también les abrió la mente para que pudieran ver todo lo que estaba escrito de Cristo en la ley y en los profetas. En todas las cosas, en los libros que Moisés había escrito. Porque no comprendían, pero el Señor abrió su entendimiento para que pudieran comprender todas estas verdades. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 29. Y vamos a ver un ejemplo acerca de cómo el Espíritu Santo es ese maestro que nos enseña la verdad de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién dio esta iluminación a este eunuco para comprender estas cosas? El Espíritu Santo de Dios. Por medio de este hombre de Dios, Felipe. Leía la Biblia y no podía entender, venía de adorar y no podía entender hasta que el Señor, por su Espíritu Santo, le abrió los ojos para que pudiera ver. Y eso es lo que pedimos aquí cada domingo. Oh Señor, abre el entendimiento para que puedan comprender tu palabra. Solamente el Señor puede hacer eso. ¿Cuál es ese descanso? El descanso y consuelo para el alma. Es que no es nuestra capacidad, no son los títulos obtenidos en un seminario, no es la exégesis o la cantidad de ejemplos que demos a una persona. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra que instruye la mente y guía la voluntad del ser humano para ir a Cristo y que éste le busque con todo su corazón. Ese es el consuelo. Tenemos un maestro, el Espíritu Santo, para ser enseñados en las Escrituras. En segundo lugar, el Espíritu Santo como nuestro abogado. Cristo defendió a sus discípulos, los protegió, rogó por ellos, intercedió por ellos. Pero al salir Cristo de este mundo, ¿quién los defendería? ¿Quién estaría con ellos para enfrentar al mundo, al pecado y a Satanás? Sería el Espíritu Santo. Es aquel que nos sostiene en este mundo ante todos los enemigos de la cruz. Buscamos 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Es por el Espíritu de Cristo que podemos enfrentar los enemigos de Cristo, a este mundo, nuestro corazón pecaminoso y Satanás. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo pudo hablar ante reyes y gobernantes? Fue por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice también en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Cómo puede el cristiano en este mundo caído enfrentar el pecado? ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede hacerlo morir? ¿Cómo puede mortificarlo? Por la obra divina del Espíritu Santo de Dios, no en mis fuerzas. Por eso vas a poder salir adelante, por el Espíritu de Dios en cada creyente. Porque el Espíritu Santo mora en los que son los hijos de Dios para poder vencer. ¿Cómo es que nuestras débiles oraciones pueden llegar a Dios? ¿No es por la intercesión del Espíritu Santo? ¿Quién puede abogar por nosotros para convencer al hombre de su error y ver la verdad? ¿No es por el Espíritu Santo? Escribió Charles Spurgeon, siervo de Dios: bendito abogado, clama en mi corazón, razona con mi mente. Si pecare, haz que mi conciencia me amoneste. Si errare, habla a mi conciencia al instante. Si me desviare, defiende la causa de tu justicia y trae confusión para que comprenda mi culpa a la luz de tu luz. El Espíritu Santo es un abogado y nos consuela, nos ayuda, nos defiende, intercede por nosotros ante el Padre también. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y como les dije, a veces nos identificamos con ese consuelo, con una persona que nos escucha, con alguien que está en medio de nuestros problemas o angustias, que cuando tenemos problemas llega en medio de nuestra necesidad. Pero sabemos que no siempre podemos contar con las personas. No siempre. ¿Ha tenido usted necesidad alguna vez de que su pastor en esta iglesia le atiende y tal vez no pudo atenderle? Porque puede darse, aunque somos 4. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a entrar en angustia? No. Usted, si es creyente, tiene el Espíritu Santo, que es su consolador. ¿Por qué? Porque aunque yo no esté, o no puede estar alguno de sus hermanos, Cristo prometió que su misma presencia estaría con su pueblo para siempre. Es el Espíritu Santo. ¡Qué consuelo para el pueblo de Dios! Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la promesa adquirida para alabanza de su gloria. En el momento en que una persona escucha con fe el evangelio y acude a Cristo, eso es porque el Espíritu Santo ha llegado a su vida, y ese Espíritu Santo permanece con esa persona para siempre. Se queda con esa persona, ya sea en los momentos más difíciles de su vida, cuando ha pecado, cuando ha fracasado, cuando ha caído, cuando también ha logrado cosas increíbles para Dios. Es el Espíritu Santo que ha estado ahí. Él me llevará una y otra vez a Cristo, para que mi confianza no esté en mí, sino en mi Salvador. Aun cuando usted vaya a la montaña más alta o descienda al abismo más profundo, no irá solo. El Espíritu Santo está con su pueblo. Es el mismo amor de Cristo que le será recordado por el Espíritu del Señor.
Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos recordará una y otra vez ese amor de Cristo por nosotros, el Espíritu Santo. No podemos amar a Dios si no es por el Espíritu Santo. No podemos llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Aun cuando yo haya pecado, el cristiano puede una y otra vez mirar a Cristo y decir: Él es mi Salvador. Puedo ir a Él con confianza, sabiendo que su promesa es fiel. Él me recordará a Cristo una y otra vez. Qué consuelo para el pueblo de Dios. Es nuestro consolador también, guiándonos en toda sabiduría y verdad. Este mundo está lleno de consejeros falsos que le tratarán de dar respuesta a los problemas de su vida, a los acontecimientos de la vida. Pero solo hay uno que es la guía y la verdad, y ese es el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es la verdad. Nunca nos guiará a la mentira. El Espíritu Santo nos guiará directamente a Cristo. El mundo nos llevará por otros caminos, pero el Espíritu Santo nos llevará a Cristo. El creyente, cuando lee la palabra de Dios, encuentra total refugio y consuelo en el Señor. No es como cuando va donde un compañero, un amigo, un esposo o una esposa. Nadie puede consolar el corazón sino el Señor. Y esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros, trayéndonos la consolación de la palabra de Dios, llevándonos a Cristo como nuestro consuelo. Dice el Salmo 46 lo siguiente. La palabra del Señor dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. El Espíritu Santo, en medio de su pueblo, hará que tenga fortaleza en el día de la angustia. Podrán venir las cosas más difíciles que usted pueda imaginar, pero el Espíritu Santo nos recordará una y otra vez la verdad de Cristo y su amor para su pueblo. Nos recordará que hay uno que nos predestinó, que también nos llamó, que también nos justificó y que también nos glorificará. También el Espíritu Santo nos consuela con las evidencias del Espíritu Santo. Una de las cosas que da más evidencia de que una persona ha sido transformada por el poder de Dios es los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo no pueden ser producidos de forma humana. El hombre en su pecado no puede producir los frutos del Espíritu. Es obra de Dios. Y cuando una persona muestra el fruto del Espíritu Santo, podemos tener un consuelo maravilloso, que Dios ha hecho una obra en nosotros. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: creo que ese no es el versículo. Vamos a buscar Gálatas 5, 22, creo que era. Disculpen. Ahora sí. El libro atrás dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién puede producir estos frutos? Nada más. Es el Espíritu de Dios. Finalmente, ese consuelo lo tenemos al llevar el Evangelio y en el establecimiento de iglesias. Hoy en San José se está estableciendo una iglesia para la gloria de Dios. ¿Saben por qué es posible ese establecimiento? Por el Espíritu de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo es posible que se pueda hacer esta obra? ¿Cómo se pueden hacer discípulos? ¿Cómo se puede convencer al hombre de su error? ¿Cómo se le puede convencer de justicia y de juicio? ¿Cómo es posible eso? Es por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo está con su pueblo para siempre, para cumplir el mandato de Cristo. Es por el Espíritu Santo que las iglesias van adelante y establecen otras iglesias. Pero también en el establecimiento de pastores para iglesias. Miren, hermanos, debemos rogar que el Señor por su Espíritu Santo levante pastores para sus iglesias. San José necesita un pastor. ¿Quién pone pastores? El Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, obra y levanta siervos para tu gloria. Hazlo por tu Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Oh, que el Señor levante por su Espíritu siervos para su gloria. Que establezca y levante. Tendremos consolación. ¿Por qué fueron los discípulos de Cristo y establecieron iglesias? Y establecieron ancianos en cada iglesia. Fue posible por la obra del Espíritu Santo. Qué consuelo para ellos, de que no dependía de ellos en sus fuerzas, sino en el poder de Cristo, por su Espíritu Santo. Para terminar en esta noche, tengo dos preguntas básicamente. En primer lugar, hemos estado hablando del Espíritu Santo, del Consolador. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted al Espíritu Santo? Y al hacer esta pregunta quiero hacerla con mucho cuidado, porque tener al Espíritu Santo no es una experiencia diferente de creer en Cristo. Porque hay personas que dividen esto. Le estoy preguntando, ¿ha creído en Cristo? Porque Cristo dará su Espíritu a aquellos que creen en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Ha nacido usted de nuevo? Porque solamente por el Espíritu de Dios es que una persona puede nacer de nuevo. ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué consuelo para el pueblo de Dios que vivifica personas. No soy yo, no es un pastor, es el Espíritu Santo de Dios
el cual hace una obra perfecta y permanente en la vida de las personas. Confiamos en ese poder de Dios para cambiar vidas. Le pregunto, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede llamar a Cristo Jesús Señor. No es de Cristo. Necesitas a Cristo, el único que puede darte vida. Y en segundo lugar, hemos estado hablando de consolación. ¿Para quiénes hay consolación? ¿Es para todo el mundo? No. Esta consolación es para los hijitos, para los que son de Cristo. Recordemos que Judas ya no estaba ahí. El Señor está hablando con sus discípulos. ¿Quiénes son los consolados? Son aquellos que son de Cristo. Son aquellos que por el mismo Espíritu dan testimonio de que son hijos de Dios. Yo no puedo darle consolación a usted en esta vida si usted no tiene a Cristo. Porque si usted en este momento muere, no va a haber ninguna consolación eterna para usted. Lo que va a haber es condenación eterna para usted. Y qué terrible esa condición. Sea grande o pequeño, sea mujer o hombre, no va a haber ninguna consolación para usted, sino condenación eterna, perdición eterna, lloro y crujir de dientes para siempre. Su compañía será la de Satanás, sus demonios y todos aquellos que nunca se arrepintieron ni nunca creyeron en Cristo. Usted, más que una consolación en esta vida, más que una consolación de sus problemas económicos, de sus problemas familiares, de sus situaciones de salud, usted necesita una consolación eterna y solamente se la puede dar Cristo. Usted necesita a Cristo. Son consolados aquellos que vienen a Cristo. Ve a Cristo hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu promesa de enviar el Espíritu Santo para tu pueblo. Gracias, porque es tu misma presencia en medio de los tuyos. Gracias por ese Espíritu Santo, mismo Dios, el cual nos lleva a glorificar a tu Hijo Jesucristo, el cual nos enseña, el cual aboga por nosotros, el cual nos defiende, el cual nos auxilia, el cual nos hace recordar la obra perfecta de tu Hijo. Gracias por esa presencia real y permanente de tu Espíritu en medio de tus hijos. Oh Señor, yo te pido por aquellos que no te conocen, para que sea tu Espíritu Santo con poder viniendo para convencer vidas que están en pecado, para que te busquen de todo corazón. Oh Señor, gracias por ese consuelo que tiene tu iglesia al ir y plantar otras iglesias y llevar tu evangelio, porque es por el poder de tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, por estas benditas promesas que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por la iglesia en San José, para que esta iglesia sea una iglesia fiel a ti, que envíes y que por tu Espíritu Santo sea puesto un hombre de Dios ahí para pastorear y cuidar de estos hermanos. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Permítenos seguir siendo obedientes a tu voz y llevando siempre el mensaje del Evangelio. En el poder de tu Espíritu Santo lo pedimos. Amén.